Bueno, empezamos entonces con nuestro Atlas del Corazón. Este libro bueno, ustedes todos saben y conocen a Brené Brown y este libro es muy especial porque con este libro ella nos quiere llevar a todos los lugares, como decía María Pau, a todos los lugares donde vamos cuando nos pasan ciertos tipos de cosas. Como tenemos poquito tiempo, los vamos a llevar a tres lugares, pero primero queremos presentarles el libro, darles una introducción de este libro. Y, Ella, y, cla- y, ob- y también que antes de eso queremos hacer un plug comercial para el podcast que grabamos, que está disponible en el canal de 100% en Spotify. Entonces, sí, En todas las pequeño plataformas. break comercial. sí, Exacto. No está, perdón, interrumpa ahí, y Henry, no está solamente en Spotify, está en cualquier plataforma donde ustedes escuchen sus podcasts y aclarando que lo comercial es sin costo, no tiene ningún costo. Sí, exacto, y entonces aquí estamos como en un mini episodio de este podcast, pero en vivo para los miembros de AFSEC. Entonces, bueno, adelante. exacto. Vamos a tener una serie, ya están dos al aire y llegarán las próximas pronto. El Atlas del Corazón todavía no está en español y por eso también nos parece importante compartirlo. Ella hace referencia y ella hace la metáfora del mapa o del Atlas. em, Porque dice que los mapas, digamos, en la geografía tienen muchas capas, ¿no? Y describen una realidad en diferentes capas. Está la capa de las montañas, de los ríos, la hidrografía, ¿no? La capa política, las ciudades, los límites. Y así pasa con nuestras emociones y lo que está dentro de nosotros. En eso nuestras capas, digamos, serían la biología, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando y cómo se relaciona nuestro cuerpo con las emociones? Nuestra biografía, ¿no? Nuestra historia, qué ha pasado, qué traemos, nuestro comportamiento, cómo nuestras emociones influyen, cómo nos comportamos y nuestro trasfondo o nuestro, digamos, contexto, ¿no? Lo que traemos, lo que tenemos a futuro, todo eso influye en la forma como expresamos las emociones y cómo nos sentimos de cierta manera. En el libro, Brené habla o nos comparte 13 capítulos. Y cuando estábamos grabando el podcast, nos dimos cuenta que estos 13 capítulos son como 13 continentes. Y en cada continente hay diferentes países. Y cada país es como esta emoción que podemos experimentar. En el libro hay 87 en total. Entonces fue interesante para nosotros darnos cuenta de esta gran metáfora de conocernos y de conocer todo el espectro humano con este mapa de las emociones y este mapa de las experiencias humanas. Una diferencia importante de este mapa de las emociones es que, a diferencia del mapa, de los mapas terrestres de las tierras, de la geografía, perdón, es que este mapa lo construimos nosotros. Este mapa no es igual para cada uno de nosotros, porque nos vamos descubriendo y nos vamos entendiendo de una manera mejor si viajamos por estos mapas sin miedo y lo conocemos y lo armamos y nos hacemos familiares con estos sitios a donde vamos cuando sentimos cosas. Y entonces eso es muy importante tener en cuenta que no es un mapa fijo, sino que lo vamos armando y que es muy importante conocerlo. Y para conocerlo necesitamos herramientas como el lenguaje. Nombrar y tener un lenguaje amplio de las emociones nos ayuda a llevar y a descubrir más sitios en este mapa. Antes de pasar al lenguaje, quería como recordar algo importantísimo, y es que los mapas nos permiten ir a sitios, ¿no? O sea, nos permiten llegar a sitios y conectar con esas personas que están en esos sitios. Y recuerden que parte de nuestro cerebro está cableado precisamente para esa conexión, ¿no? Nosotros estamos, como parte de nuestra naturaleza humana, es estar conectados con los demás. Y ella nos explica que nuestra conexión con los demás solo puede ser tan profunda como sea nuestra conexión con nosotros mismos. Entonces, este mapa es
a su vez una forma de ir a muchos lugares y a muchos continentes, pero especialmente o primero que todo un mapa para ir a nosotros mismos, para conectar con nosotros. Entonces ella dice, yo primero tengo que conocerme a mí, saber qué quiero, qué necesito, en qué creo, qué causas me mueven. O sea, poder llegar, poder compartir mi más auténtico ser con los demás. O lo dice en otra parte, es poder ir a todos esos lugares sin perderme a mí mismo. Entonces, eso es bien importante de este mapa. Y el arte en la portada del libro me parece muy lindo, muy interesante, porque es como este mapa de un corazón de una persona, que es para cada persona va a ser diferente. Va a ser una experiencia diferente de construir este mapa de nuestra experiencia. Cada persona vive un proceso distinto. Y esta frase dice que nosotros somos los hacedores de las mapas y también somos los viajeros. ¿Sí? Somos los hacedores de las mapas y también somos los viajeros. Bueno, hablamos un poquito del lenguaje. Te interrumpo rápido ahí, que ella usa la frase en español de Machado de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ujú. Algo que Brené usa mucho como frase o referencia en todo su trabajo es el frase del filósofo Wittgenstein. Él dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y creo que es algo muy sencillo de entender, porque la cantidad de palabras, vocabulario, entendimiento del lenguaje que tenemos realmente significa qué tan grande puede ser nuestro mundo. Y haciendo el podcast y conversando, fue interesante como el tema de que, por ejemplo, que español es mi segundo idioma. Y pensando que cuando aprendemos una nueva idioma, o hasta que aprendemos un nuevo idioma, es muy difícil experimentar y conocer otro país, ¿sí? Es muy difícil entender a profundidad cómo son las personas de otra cultura o otro idioma, hasta que aprendes el idioma. Entonces, la invitación de Brené, y creo que el regalo que es este libro, es para ayudarnos a expandir este vocabulario y este lenguaje emocional, que es algo que muchos de nosotros o casi todos nosotros no lo aprendimos en el colegio como aprendimos el inglés o aprendimos otros idiomas. El lenguaje de las emociones es algo que es una tarea pendiente para aprender. Y creo que eso es uno de los grandes regalos que nos deja el libro, una oportunidad para expandir este lenguaje y por ende expandir nuestros mundos. Exacto. Bueno, entramos a hablar de 3 de estos 87 porque pensamos que puede ser interesante hoy seleccionar 3 que quizás son un poquito menos conocidos, porque lo que otros nos pareció interesante es, aunque Rocío, Crystal y yo llevamos varios años trabajando en el tema y estudiando en el tema, leyendo el libro nos dimos cuenta de muchos huecos en nuestro propio conocimiento y muchas nuevas nombres y formas de expresar cosas que habíamos sentido. Y hoy queremos compartir 3 de los más interesantes y quizás más curiosos de estas emociones. Bueno, yo los voy a llevar al continente, al lugar al que vamos cuando nos estamos comparando con los demás. Y allí hay muchas emociones, entre ellas la envidia, ¿no? La comparación, em, pero yo les voy a hablar de 2. La primera es la que llamamos Schadenfreude. Esta es una palabra en alemán y la usamos porque en realidad no tiene una traducción perfecta en ningún otro idioma. Entonces, en todos los idiomas usan esta palabra, Schadenfreude, para describir la emoción. Ese es el placer o el gozo que sentimos con el sufrimiento del otro o cuando alguien está pasando por una desgracia y nos produce placer. Esta emoción está asociada con la envidia, con la agresión, con el narcisismo y la rabia y nos aleja de la empatía y de la conexión con los demás.
alegrarse del mal ajeno también va en contra como de nuestros valores, porque sabemos que no está bien y es una emoción que es muy difícil de admitir, de aceptar que sentimos incluso para nosotros mismos. Es difícil porque nos hace sentir malas personas. Y también es una emoción que nos permite una conexión con los demás, pero es una conexión falsa y es una conexión que sentimos peligrosa, porque cuando nos reunimos, por ejemplo, un ejemplo, cuando el COVID, la gente que no se vacunaba, los que se vacunaban decían, ah, el colmo, bla, 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 y sentían rabia y resentimiento porque los otros no se vacunaban. Y cuando una de esas personas no se vacunaba y se enfermaba muy duro o moría, los que se vacunaban sentían como placer de que ve, eso le pasa por no vacunarse. Pero entonces hay como una conexión porque sentimos lo mismo, pero esa conexión es es falsa y además es peligrosa porque sentimos que en cualquier momento esa conexión se puede voltear contra nosotros. Entonces, pero pues a todos nos pasa, todos vamos a esta emoción. Es importante ser conscientes y gestionarla de una manera adecuada y volver a nuestros valores para rescatarnos de allí. La otra emoción es el Freudenfreude, que es el opuesto del Schadenfreude. Y es cuando nos ponemos contentos cuando otra persona le pasa algo bueno, cuando genuinamente estamos alegres y felices y compartimos esa emoción positiva, entre comillas, que el otro le está pasando algo bueno, que logró hacer algo que quería o que se ganó incluso algo material que alegra a la otra persona y uno está genuinamente alegre por eso. Eso nos conecta mucho con los amigos o con las personas desconocidas. Es una emoción que conecta mucho, al contrario de la Schadenfreude, conecta mucho y uno realmente siente agradecimiento cuando otra persona se alegra de algo bueno que uno le pasó y une mucho, siente uno que realmente somos amigos de verdad o sí hay una conexión muy clara en cuando se siente esta emoción. Le doy el paso a Sí, otra ay, aventura. perdón, súper corto ahí, pero en esa segunda me parece importante, así como tú decías, Cris, que a veces nos unimos como que nos crea solidaridad falsa cuando le pasa algo malo a alguien. Creo que un buen ejemplo del segundo es cuando rescataron a los niños que se cayó de la avioneta en el Guaviare. Yo creo que fue un sentimiento colectivo. Yo creo que en todos los rincones de Colombia nos sentimos felices por el rescate de estos niños. Ya, perdón, era eso, chiquito. Exacto, gracias. Chévere. Y, y un ejemplo de Schadenfreude que es como un poquito trivial que yo compartí sobre mi experiencia es, por ejemplo, con los equipos de fútbol. Cuando un equipo de fútbol que no es lo mío pierde, realmente lo gozo y tomo placer en el sufrimiento del otro equipo, de los hinchas. Hay unos equipos en particular que realmente disfruto cuando pierden. Y creo que para mí eso es como un ejemplo de cómo el Schadenfreude puede existir en cosas como triviales o quizás no tan, no sé, significativos, pero igual estoy como practicando, desarrollando como esta emoción que quizás no me sirve mucho, ¿sí? Sí. En la vida. Entonces, como de pronto reconocer cuando nos pasa eso, es como, sí, de pronto a veces me pasa. Y tengo que tener cuidado que eso no se traslada o vuelve como hábito o existe en muchas otras partes de mi vida, porque sí, yo creo que el Schadenfreude es algo complejo, que no es algo que personalmente yo quiero experimentar mucho. En todo caso, este domingo muchas personas van a experimentar Schadenfreude y no precisamente por el fútbol. Es correcto, es correcto. Bueno, seguimos. Número 2. Sí. Ujú. Bueno, entonces estamos con el agua hasta el cuello. Quisimos traer esta porque nosotros en español no tenemos una emoción, un nombre específico para mencionarlo, sino que por lo general la mejor forma en que lo decimos sería con el agua hasta el cuello. En inglés la palabra sería flooding, pero acá digamos que es lo más cercano que encontramos.
Si alguien tiene otra sugerencia de traducción, bienvenido. Les explico de qué se trata y me dicen si encuentran otra forma mejor de decirlo. Pero básicamente, esto es algo en que físicamente, o sea, es nuestro cuerpo el que se siente abrumado cuando percibe peligro, ¿no? Entonces, a veces cuando sentimos peligro, nos sentimos psicológicamente asustados, nerviosos, percibimos el peligro, pero en este caso nos afectamos física y psicológicamente, las dos cosas. De una vez nuestro cuerpo lo percibe de esta forma. Y está específicamente relacionado, por lo menos en la forma en que lo reseña el Instituto Gottman, ante situaciones conflictivas, o sea, es como cuando, no solamente como cuando estoy en una carretera y en serio me va a hacer daño, no sé, entre una tractomula o una mula de verdad, sino que es más asociado a cuando yo tengo que interactuar con otras personas, especialmente en situaciones conflictivas. Entonces dice, hace que uno, digamos, por decirlo de alguna forma, como que se sienta tan ahogado, tan paralizado, que le quede imposible tener una conversación productiva para llegar a una solución. Es como que uno se bloquea esa capacidad que en otras circunstancias la tendríamos desarrollada, acá como que se vuelve incapacitante. Entonces hay dos características importantes acá. Uno, es que este como nivel de saturación, piensen en esto como digamos la aguja de la gasolina o el termómetro de la fiebre, es como que es diferente para cada persona, ¿no? Hay una situación que a mí puede que de una me suba hasta 100 y a otra persona diga como la misma situación llegue hasta 20, como me afecta a 0, no tengo ningún problema para manejar. Esa es una característica. Y la otra es que entre más presión tengamos, más fácil es que nos sintamos abrumados o ahogados. O sea, personas que ya tienen mucho estrés, entonces, por ejemplo, yo estoy sin trabajo y eso me tiene angustiada, pero además estoy en un mal momento de mi matrimonio, entonces eso también me tiene mal. Pero adicionalmente mi papá está enfermo y no sé si se va a recuperar o no, y me llaman del colegio que algo pasó con mi hijo. Entonces como, no puedo más. Entonces, si yo no tuviera todas esas tres capas, si me llaman del colegio de mi hijo, sería como, bueno, hasta de pronto me van a felicitar porque está portando maravilloso. Pero como tengo tanta presión en tantas esferas de mi vida, entonces ya de una, como que empiezo en un nivel mucho más arriba de agua cerca al cuello, por decirlo en los mismos términos. Aquí nos explica la autora, ay, perdón, si te vuelves otra vez, que me falta un pedacito, lo que nos explica acá la autora es que las familias lo manejan diferente y en el caso de ella, decía, nosotros en mi casa era como que ante una pelea, ante una dificultad, entre más agresivos y más gritáramos, nos volviéramos mejor. Era como que en mi familia no parábamos hasta que hubiera sangre. Y dice, en cambio, en otras familias o con ciertas habilidades ya socioemocionales, la gente dice, ¿sabes qué? Necesito un tiempo fuera. Y cuando la gente se toma ese tiempo fuera, pues le cambia, digamos, toda la dinámica. Entonces, como dice acá, dice, bueno, no, mentira, se lo va a leer de acá mejor, pero no, llegaba ya. Pero básicamente es, bueno, sí, mentiras, ya puedes pasar, perdón. Ya, es que me estoy demorando mucho. Sí, entonces dice, nunca, ni una sola vez, me he arrepentido de pedir un tiempo fuera en mi casa o en el trabajo. Nunca he experimentado un pequeño receso como algo malo. En cambio, me he arrepentido mucho por las veces que no lo hice. Entonces, muchas veces es como que sentimos que eso puede ser debilidad o cobardía, retirarse temporalmente de la discusión, y lo contrario, lo que hace es que vamos a tomar aire, recuperarnos y volver otra vez la conversación productiva y poder llegar a encontrar soluciones. Ella sitúa esta emoción en el lugar a donde vamos cuando nuestro Sí, corazón está abierto. sí. Estamos como muy, muy vulnerables, ¿no? Sí, gracias. No mencioné esa parte. Y eso es con el agua al cuello. Y para terminar, vamos a hablar de self-righteousness. Otra vez estamos encontrando como el reto aquí de la traducción a los diferentes idiomas. Ya vimos palabras que estaban en alemán, porque simplemente funciona mejor en alemán. Y hablando ayer con Chris y con Rocío, realmente para nosotros fue algo como difícil traducir esto. Y de pronto les invito a que compartan en el chat si crees que
Sí. si crees que tienes una buena traducción. Esto a veces creo que se llama justicia propia, puede ser, o también el Fariseísmo. fariseísmo. Yo creo que la mejor o la forma más fácil de conectar con qué es self-righteousness es imaginar un poco cómo reaccionamos cuando vemos los debates políticos, ¿sí? Tanto de pronto observando a los políticos y cómo son los políticos a veces con sus discursos, donde ellos están totalmente convencidos en que tienen en que saben lo que es correcto, en que tienen superioridad moral contra los otros políticos, pero también nosotros viendo a ellos, de pronto apoyamos y compartimos una sensación de, eso es mi candidato y lo voy a creer en lo que él o ella está diciendo y no, los otros son cerdos, idiotas, no saben qué están haciendo y simplemente yo creo en esta persona o en este forma de pensar. Y el self-righteousness, esta idea de creernos superior en lo ético, en lo moral, encima de las otras personas, es algo que está creciendo como tendencia. Y creo que las redes sociales en los últimos 15 años han jugado un rol muy importante en polarizar más y invitar a nosotros a tomar posiciones cada vez más extremos y ver el otro como el malo, el que no sabe, mientras nuestra opinión sí es lo correcto. Y Brené Brown dice en el libro, cuando nos sentimos esta sensación de self-righteousness, nos sentimos superior en lo moral, moralmente a los demás. Y estamos convenciéndonos otros que nosotros estamos haciendo la cosa correcta. Eso es una forma de un poquito como cerrar la puerta y no estar dispuesto a escuchar las opiniones de los demás. Ya tomaste una decisión que tu opinión es superior. Y eso obviamente trae sus grandes riesgos y está en el capítulo con la rabia, con la dehumanización, con el odio, con el contento, con varias cosas que nos llevan a veces de tratar a las personas en formas pues injustos, en formas violentos. Entonces yo creo que es algo para poner como mucha atención. Ajá, de acuerdo. Bueno, pues ahí están las tres, hubo un bono en la que nos explicó Cristel, hubo un bono ahí, pero estas son las tres, como les dijimos, son 87. Entonces, pues sí los invitamos a que escuchen los episodios, si no estoy mal son 5 episodios, ya están 2 al aire, y los invitamos a que sigamos debatiendo. Yo en todo caso, si Chris y Henry están de acuerdo, quisiera leerles como una frasecita de la conclusión. Ella Claro. dice, en esta vida vamos a experimentar angustia y tristeza terribles, pero también amor y alegría sobrecogedores. La naturaleza libre y cambiante de las emociones y las experiencias va a dejar a nuestros corazones con cicatrices, pero más fuertes, gastados, pero dispuestos a ir por más. Muchas gracias. Muchas gracias.